Te quiero hacer una pregunta más con este tema y después pasamos a otro también muy importante. ¿Vos crees que a tono con este clima de época habría que expulsar a los inmigrantes que no están de manera legal en la Argentina? Yo creo que, no creo que haya muchos, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por esta ley Patria Grande, no creo que haya muchos inmigrantes ilegales en Argentina. ¿Por qué? Porque los legalizaron todos de entrada. Sí, lo que expulsaría es a los millones que vinieron a usurpar y que hace años que vive en Villa Celina, está tomado por bolivianos. Si vos vas, ¿viste dónde está Mercado Libre? Que está la calle, uno de los ingresos al Mercado Central. Enfrente al depósito de Mercado Libre vos tenés un barrio, una usurpación de bolivianos, y si vos ves, está el desagüe y el caño del desagüe, y la mitad del caño construido una construcción precaria arriba. O sea, digo, eso no puede pasar, y tenemos casos, por ejemplo, en Rafael Castillo, lo subí en mis redes la semana pasada, campos enteros usurpados por paraguayos. O sea, esa gente se tiene que ir aplicando la ley de inmigraciones, cometido delitos afuera. O sea, la diferencia con Estados Unidos es que nosotros, acá hubo un plan, y mi sospecha, que estoy tratando de juntar pruebas justamente para mostrar el plan, es que en algún momento dado el kirchnerismo sabía que el pobre argentino no lo iba a votar y lo sustituyó por un inmigrante que vino. Claro, que le daba los papeles y después votaba. Para el voto cautivo. Entonces digo, ahí hubo un plan, porque insisto, si vos analizás la tasa de inmigración de países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, de Chile y de Perú en los últimos 20 años... 80-20 somos los argentinos. Claro. Bueno, que lo decía el gobernador Sáenz, ¿no? Somos un país realmente muy generoso, y enumeraba todo esto, ¿no? Salud, educación, vivienda, o sea... Yo no tengo problema con siempre y cuando esté todo dentro de la ley, eso sin dudas. Claro. Y además me gustaría cierto tipo de reciprocidad, casi que te diría que la exigiría si pudiera. Le quiero dar la bienvenida a Sebastián Queijero, él es abogado. Y justamente le quiero hacer una pregunta relacionada con ese tema. ¿Hay alguna figura penal que permita hacer lo que recién charlábamos con Florencia? Es decir, que haya algún inmigrante que no esté cumpliendo con la ley argentina y que se pueda expulsar. Sí, pero a diferencia de Estados Unidos, muy bien como decía Florencia, no tiene la dinámica, no es expeditiva como funciona en Estados Unidos, que bueno, recién asumió el presidente Trump y ya hay deportaciones en aviones militares masivas. Funciona, no que deporten para mí a una persona que está de manera ilegal, por ahí lo dejo abierto a ver, no sé qué piensan ustedes, pero sí una persona que delinque, una persona que viene acá y no viene a trabajar y no viene a hacer el bien, claramente es una decisión más política por ahí, más que fuero penal, pero sí, yo creo que tienen que hacerlo y tiene que estar, el sistema tiene que estar preparado para poder hacer esta gestión, ¿no? Y después coincido también con el tema de Bolivia. Caso de Loan, en la investigación un perro encontró una avioneta con matrícula boliviana que obviamente no tenía la cocaína dentro, pero bueno, dio positivo que habían transportado y que ese avión también por un desperfecto X se había caído y bueno, venía de Bolivia. Así claramente trata y narcotráfico son delitos que dañan muchísimo a un estado o un país y bueno, hay que tomar acciones. No sé si esta es la que hay que hacer, pero bueno, yo creo que la mayoría están de acuerdo. No, iba a hacer una pregunta antes de pasar al otro tema respecto de las usurpaciones que contaba Florencia, ¿no? ¿Cuál sería el código el artículo, digamos, del Código Penal nuestro que le cabe a esas cuestiones? Porque la gente sigue tomando y usurpando, ¿no? Como si nada. Sí, mira, yo te digo por la parte penal, por ahí Florencia te lo responde más con un punto más político. Cuando son muy caras los desalojos o las gestiones judiciales que hay que hacer, a nivel anécdota, muchos profesionales cuando vienen a consultar por esto aconsejan por ahí una manera que no es la del Código Penal, que, a ver, vamos a decirla, no es ninguna novedad, que trate de solucionarlo por un medio alternativo, hasta a veces contratan barra bravas. Es muy lento, por eso digo, es muy lento el proceso, dura años, es muy costoso. Después el código tiene una mecánica que dice que uno puede ir y reclamarle el costo que a vos te costó hacer este desalojo. Pero ¿qué le vas a sacar a esta gente si está metida de esta manera? Entonces, sí, no tiene la inmediatez que necesita este proceso con uno de los derechos más importantes que hacen a la democracia de un país, que es el derecho a la propiedad. Perdón, déjame agregar algo. En realidad se podría. Lo que pasa es que durante años, en esta política que tuvo el kirchnerismo de relativizar a la propiedad privada, ¿no? Utilizando la idea de la justicia social y como que en esta
digamos, en este análisis del choque de clases, que si vos tenés y hay un pobre, porque vos tenés le falta al pobre, esa idea de muy de comunismo, ¿no? Pero en esa idea se empezaron a poner obstáculos al desalojo, porque en realidad tendría que haber desalojo. De hecho, nosotros en el Senado presentamos una batería de proyectos de ley que por supuesto no lo votaron porque están en estupideces votando, pero una de ellas es el desalojo sumarísimo. Cuando hay una usurpación, 24 horas lo desalojás. Después analizá, viste, chequeaste la legitimidad del título, afuera. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, quiero contarles, hay un protocolo que se firmó en la última parte del gobierno de Vidal entre Juntos por el Cambio y, digamos, y el partido en ese momento Unión por la Patria, en donde se analizó que antes de desalojar una usurpación en la provincia de Buenos Aires tenía que pasar por varios puntos. Si hay un menor hay que llamar a desarrollo social, o sea que tiene que llamar a la Roque para desalojar. Te usurpan el campito que vos tenés con lechones, tenés que llamar a la Roque para ver que chequee que hay un menor. Entonces no, y hay que ver si no hay que pagarle un mango al que te usurpó para que se vaya. Entonces desvirtuaron o derogaron de hecho la usurpación que debiera, como dijo el doctor, funcionar en automático. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estamos pregonando por que se derogue el protocolo. La Corte nos pide que de alguna manera cada caso que tramite en la provincia de Buenos Aires por usurpación presente el pedido de que se deje sin efecto ese protocolo. Y lo que tenemos que hacer es vencer, porque mientras que estén los que promueven las usurpaciones es muy difícil. Pero quiero decir lo que debiera ser rápido. Mira, en Moreno, que es otra zona caliente con las usurpaciones, sí, absolutamente. hay una fiscalía especial que se dedica a todo este tema de usurpaciones. Es como que haya una fiscalía solo para homicidios. Hay una fiscalía especial que se dedica a todo este tema, que obviamente llevan años. Me imagino, tenemos otro tema caliente. Quiero mostrarles estas imágenes que realmente son sorprendentes. Son sorprendentes por un lado, pero son repetidas también. Estos son los muchachos de la UOCRA, Mariel, los muchachos de la UOCRA. En realidad no podemos hablar de los muchachos, son dos facciones de la UOCRA peleándose por la caja, peleándose supuestamente por quién ponía dónde, cuántos puestos de trabajo, y acá hubo piedras. Estamos viendo las piedras claramente, los piedrazos, y también hay testigos que dicen haber visto algún arma por ahí hubo. dando vueltas. Y hubo un herido. No sería la primera vez, ¿no?, que facciones de la UOCRA se enfrentan a tiros. Pablo, ¿es así? Bueno, justamente la que conoce muy bien esta historia es Florencia Arieto, que está aquí con nosotros. Por eso justamente te invitamos. Bueno, claramente mirá, ahí está disparando. Claramente hay un arma. Hay un revólver. Se llama Diego Tula. Yo te explico. Esto no es dos peleas de facciones de la UOCRA. Esto es la banda del Lagarto Olmedo. El Lagarto Olmedo era el representante del secretario general de la UOCRA. ¿Ese quién es? Perdóname, Florencia. Diego Tula, el sicario del Lagarto Olmedo que vació un cargador y su compañero el otro. Ese muchacho, Diego Tula, barra de Defensa y Justicia, todos esos que están ahí son barras de Defensa y Justicia. Se hizo una casa, es delegado de una empresa constructora en Quilmes, y se hizo una casa en el fondo de Varela, en la localidad de, digamos, sobre Ruta 53 y Ruta 6, bien al fondo, digamos, ahí yendo para Bransen, en un año con los materiales de la construcción que le saca mediante extorsión a las empresas de construcción para que puedan trabajar en Varela, Quilmes y Berazategui. Lo que pasó acá les cuento. Esto es, antes se juntaron los 400 barras, esto junto comandados por Diego Tula, que responden al Lagarto Olmedo, que no tendría que estar ni siquiera, está en un crucero aparentemente el Lagarto Olmedo, pero no tendría que estar en funciones porque supuestamente la UOCRA del zona sur, digamos, de Varela, Berazategui y Quilmes, está intervenida por un tal Roja que termina siendo el cómplice del Lagarto Olmedo. Pero les cuento, ¿qué pasó acá? Hay una empresa que contrató la municipalidad de Berazategui para hacer una construcción de casas sociales, ¿sí? La empresa constructora puso, digamos, trabajadores genuinos de su propiedad, o sea, los contrató, un delegado que votaron sus compañeros. Entonces, la gente del Lagarto Olmedo, a través de la barra de Defensa y Justicia y todo esto que hicieron, fueron a poner su delegado. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos pones tu delegado, este es el mismo sistema que el Pata Medina, para que entienda la gente en la casa. Esto es, te pongo el delegado, te tomo la obra, a partir de ahí yo te pongo los empleados, vos me comprás la vianda y te pongo la seguridad. La seguridad, quiero decirle, porque los conozco tanto, hace 12 años, por ejemplo, que lo denuncié al chaqueño Rodríguez, por ejemplo, que es un barra independiente de seguridad de Olmedo en la UOCRA. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron 400 tipos en la IPF de Plátanos, comandados por Diego Tula, que es el sicario de Olmedo, y fueron a poner su delegado
a la obra en construcción. Los obreros, los trabajadores ahora podridos de la mafia sindical, porque esto es lo que deja en evidencia que el sindicalismo argentino no representa a los trabajadores, solamente se sostiene porque el Estado lo sostiene, si no, no tiene legitimidad en los lugares de trabajo. Los trabajadores defendieron a su delegado. El delegado de esta obra terminó con 2 tiros. Por suerte está fuera de servicio, está fuera de peligro. Entonces, como no quiso entregar su lugar, que había sido votado por sus compañeros que estaban trabajando, le metieron 2 tiros. Diego Tula, y después hay otro que se llama el Ojón Cañete, que el Ojón Cañete estuvo en un bloqueo que yo tuve en el 2021 ahí en Hudson, también en Berazategui, en una constructora. O sea que toda esta gente yo la denuncié, el juez Agüero de Quilmes la sobreselló, la jueza Patalena y Caruso, la Cámara de Quilmes, lo sobreseyeron, ahora estoy en la corte, pero todos protegidos por el peronismo, kirchnerismo que pone jueces y fiscales. Entonces, para terminar, para que quede claro, No, está bien. Esto no es una pelea de facciones, esto es la mafia de Olmedo yendo a quedarse con una obra y que los trabajadores con su delegado resistieron y el delegado terminó baleado por Tula, que se hizo en un año una hermosa quinta con pileta en el fondo de Varela con el cuero de los trabajadores, o sea, robándole a las empresas constructoras del sur de conurbano las herramientas para poder seguir trabajando. Quiero que mostremos ahora un poquitito más a Diego Tula apuntando, recién lo veíamos. Es la persona, ahí está, es la persona con la camiseta color naranja. Queijeiro lo estamos viendo claramente, es un arma que está disparando, entendemos, porque hay otra persona que tiene 2 heridas de bala, aparentemente y por suerte fuera de peligro. Cuando alguien, por ejemplo, ve a alguien de la justicia, ¿no? Un fiscal, pienso, ve en este momento La Nación Más y ve estas imágenes, ¿qué tiene que hacer? Porque yo no me explico por qué Diego Tula va a pasar en libertad la noche de hoy. Mira, tenés un concurso de delitos ahí. Tenés el 104, que es el que dispara con un arma de fuego. Después, si es más de 9 milímetros, tenés un arma más de 9. Era 9. Ya es arma de guerra, entonces tenés un agravante, si hay heridos, hay muertos. Pero la verdad que me sorprendió Florencia estando dentro del lineamiento de Florencia. Yo, más allá de esos delitos, yo veo que acá hay una mafia, una asociación ilícita, donde, ¿qué es lo que necesita que tiene que tener el fiscal? Para no decir otra palabra, tiene que tener las agallas de hacer su trabajo, porque si hay una asociación ilícita, donde hay un grupo de choque que está identificado, acá hay una senadora que está diciendo cómo son las cosas, un fiscal tiene que hacer su trabajo, más allá que tiene que tener una banca, un lineamiento de la población general. Yo te digo sinceramente, voy a cortar una lanza por los fiscales. Tienen miedo los fiscales, yo creo, y hay alguien que lo banca. Sí, el fiscal Hichazo, que está en Berazategui, hizo una investigación en donde nosotros probamos. Hay un video mío que está subido a todas las redes, cómo me aprieta la banda. Me aprieta a mí sola, a mí no tengo miedo porque ahí me acompaña el Arcángel Miguel. No tengo miedo y los voy a vencer, porque a mí no me van a quebrar. Pero bueno, son bandas, hace 4 años, 2021, los sobreseen y las cámaras de apelaciones, quiero decirlo porque es importante y lo digo como senadora de la Libertad Avanza, que nos opusimos en soledad al nombramiento de todos los funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires están puestos por el kirchnerismo. Entonces, si esta gente responde al kirchnerismo, es más, Tula era hombre de Aníbal Fernández de Quilmes, estuvo preso por narco. O sea, este tipo no puede estar ni un minuto más. No hay ningún motivo para que esta persona... Tienen muchísimo poder, donde es difícil que después un fiscal... ¿Sabes lo que pasa? Que después yo entiendo el lobby, el cabildeo, el poder, pero... O lo terminan echando. No, el fiscal jugó bien, apeló todo, después las causas terminan en la Cámara sobreseídos. Y no tiene chance el fiscal de avanzar. Pero la verdad que los fiscales avanzan, los jueces... Se necesita un movimiento político más allá del poder recordaba judicial. que Macri intentó hacerlo y pudo hacer lo que pudo, digo, porque después terminaron todos libres también. ¿Te acordás cuando Vidal gobernadora, digo, con las denuncias y demás? O sea, ¿qué manejan, no? Digo, como para que nadie pueda avanzar contra ellos con todas las denuncias. Sí, igual ahora vamos a seguir con este tema. Esta historia que les acabamos de mostrar no comenzó hoy. Miren lo que ocurría en el año 2021. Ese es el bloqueo que como yo estaba en el medio de la patota me filmo para que vean que era yo. Ese es el bloqueo. ¿Ahí te estaban agrediendo? Sí, de una pyme. ¿Sabés qué?
van a ir todos presos, me cueste 10 años, como Moyano va a caer, van a caer todos. Pero bueno, eso yo tenía que garantizar, asegurar la prueba de que realmente esa era la entrada, hay un country que se llama Puerto Nizuc que se estaba haciendo en ese momento, la empresa PYME que fue a hacerle el bloqueo, está haciendo la parte interna de las calles. Fueron y los bloquearon. Cuando hay otro video mío en aquel momento que yo muestro a los trabajadores de la compañía que están a un costadito y no tiene nada que ver, esa es la patota de Olmedo, es la misma que vino a balear ahora a otra empresa. Entonces, ¿qué necesitan? Entrar a las compañías para meter a su delegado, ninguno viene a trabajar, ¿eh? O sea, vos me decís, che, es la gente de ellos, los delegados de ellos, la vianda de ellos y la seguridad de ellos. Entonces se llevan una bolsa de plata por nada, se le recontra encarecen los costos que en este caso de hoy paga la Municipalidad de Berazategui, ¿me explico? El sobrecosto que genera la mafia dentro, también, laboral, lo paga el ciudadano de Berazategui, o sea que por donde lo veas no cierra. Esto es 2021, iniciamos la causa, insisto, el fiscal Chazo, una investigación, esto ya estaba todo probado, entregué el celular, se certificó que efectivamente en tiempo y forma no estaba editado, no había nada. El que está, en un momento dado van a ver que, porque esto era época de pospandemia, hay uno que está con un celular blanco, ese que está con la mano en el bolsillo, que está con un celular blanco y con ese que está con como un tapaboca, ese es el Ojón Cañete. Es el que hoy estuvo también tirando tiros en la pyme de construcción del que tuvieron hoy. Entonces, lo que digo es, si hubiera funcionado la justicia, hoy no tuviéramos tenido esto, los costos hubieran bajado, seguramente hubieran terminado la obra, digo, porque no es solamente la vida humana que estuvo en peligro. Ese tipo, sí, yo les mandé una foto después para que la veamos bien, vamos a recuperar la UOCRA, dice, ese es el Ojón Cañete, yo lo tengo denunciado en el 2021. La impunidad de la Cámara de Quilmes, Pataleta, no sé cómo se llama, Patricia Pataleta de la jueza, Mascaruso que es el juez, todos puestos por el kirchnerismo, los sobreseen. Obviamente no está terminada la causa, nosotros somos perro de pelea, estamos en la corte, pero todos libres e impunes. Son los que hoy fueron a hacer lo mismo. Antes se juntaron, te cuento, la IPF de Plátanos, la barra de Defensa y Justicia comandada por Tula. Y a todo trabajador que pasaba para la obra lo molían a palo. Le robaban la mochila, porque esta gente tiene que saber el pueblo argentino. No defiende el trabajo argentino, ni la fuente de trabajo, ni a los trabajadores. Es mafia que se llena los bolsillos para ellos. Entonces se tiene que terminar. Este sindicalismo no va más. Ahora, que necesitamos sindicalismo que represente a los trabajadores, yo soy la primera defensora. Cuenten conmigo, pero no este sindicalismo mentiroso, mafioso, millonario, con el cuero de los trabajadores. Esto es lo que no puede pasar ahora. ¿No? Y armados. No, pero aparte es la conjunción barra brava sindicato. Los barras están pagos por la cuota sindical del trabajador que lo obligan a pagar. Bueno, debe haber algún pago también para la parte de la justicia y de la política, digo, ¿no? Porque si no... Mientras que siga habiendo kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, no esperen que nosotros podamos hacer algo. Hay que sacarlos de los territorios. Insisto, te cuento otro dato, un dato, porque yo tengo mucha info. Te cuento. La sede de la UOCRA siempre estuvo en Quilmes. ¿Cómo aparecen en Varela haciéndose los power? Olmedo empieza a generar mucho poder como se empezó a abrir sedes. Pereira, histórico intendente de Varela, parte del problema del empobrecimiento de Varela que parece Afganistán, no quería que Olmedo le quería meter una lista, una interna quería hacerle. Entonces, para no hacer la interna, le dijo, no, dejá venir, yo te doy, con la plata del pueblo de Varela, no, yo te doy una sede, abrí la sede, ampliate, abrí la sede del sindicato acá. Ahora, acá hay un rol que hay que definir también. Supuestamente la sede de la UOCRA Varela Quilmes Berazategui está intervenida por la central, por Gerardo Martínez. Me parece que Gerardo Martínez no está entendiendo la complejidad de la situación porque tiene como interventor a un tipo que se llama Rojas, que es cómplice de Olmedo y permite todo esto. Bueno, hace muchos años que está al frente del sindicato. Es raro pensar que no esté entendiendo. Capaz que, bueno, mira para otro lado. ¿Doctor? Sí, la investigación que tendría que hacer un fiscal en el Ministerio Público Fiscal tampoco es tan compleja donde necesita tanta prueba. Necesita las agallas para hacerlo, porque cualquier obra que ustedes han pasado, importante, habrán visto los carteles que dice UOCRA presente y hasta a veces unos carteles que son carteles mafiosos, conducción, dándose la mano. Sí. Cualquier intervención o investigación donde citan a estas constructoras y tengan que de alguna manera dar en detalle, el testigo no puede mentir, sí el imputado. O sea, tienen que ir y decir la verdad. Pueden hacer investigación, pero es tanto el poder que tiene esta gente, es tanta el apriete que hacen.
en forma violenta, con grupos de choque. Sí, pero perdóneme, a mí hay algo necesita... Hay algo que no, yo entiendo que ustedes conocen de esto muchísimo y hay cosas que como que las tienen naturalizadas porque, repito, conocen mucho de este tema. Yo no conozco casi nada de este tema. A mí no me entra en la cabeza como un tipo con un arma puede descargar una parte del cargador frente a un montón de gente y pasar la noche en libertad. Imagínense por un momento que Marielo y yo agarramos un revólver ahora y le pegamos 2 tiros a Guido. Perdón, Guido, tu vos terminás preso. Te tenía enfrente. No tarda ni... ¿Cuánto tardo en terminar preso? 10 minutos. ¿Cuánto tarda? Es un tema de prueba. Pero acá tiene que probar que ese disparo, porque hubo varias armas. Ahí estuvo firmado, hay varios disparos. Claro, y la imagen... Pero algo le tiene que caber. Ponele que seamos lo más benignos y benevolentes. No tiene antecedentes y no se demuestra que ese disparo impactó contra X persona, es el artículo Pero 104. yo lo acabo de ver en una acción de amedrentación en el 2021. Sí, de última tenencia ilegal, porque debe tener un perro, no debe ser una No sé legal. puntualmente los antecedentes de esta gente. Pero estuvo preso por narco, igual Diego Tula tiene medio código penal, pero no importa. La cuestión es que Boca es, si vos pegas un tiro hacer su trabajo. De acá no salgo. Él está impune porque mira, hay una anécdota que yo conté en algún momento dado, que no voy a dar nombres, pero que me parece que te va a graficar el porqué para un ciudadano común que debe estar tan indignado como vos escuchándonos. Diceo. Sí. Diceo es narco. ¿Alguien lo investiga? No. Bien. Un fiscal se puso a investigarlo. Después, nada, no siguió. Habrá que preguntarle por qué. Pero no podía ingresar a la cancha de Boca porque tenía admisión, porque era un violento, ya sabíamos todo, le habían puesto admisión. Mete un amparo o una cautelar diciendo, mirá, me están vulnerando mi derecho a la libre circulación, que yo. La jueza que recibe el amparo llama por teléfono al secretario de Seguridad de ese momento y le pregunta, ¿cómo le va, secretario? Le hago una consulta. ¿Avanzo contra Diceo o ustedes después lo... Dijo, no, doctora, yo le recomiendo que para que no se quede sola deje las cosas como están. Al otro día la jueza le permitió el ingreso al estadio. ¿La jueza está en la joda? No, pero mañana se tiene que ir del país. Eso es corrupción. Eso es impunidad. Ese es el problema que tenemos en Argentina y principalmente en el conurbano sur y parte del conurbano oeste. Claro. Perdón, yo sé que es difícil, Pablo, pero bueno. Yo entiendo que ser juez, ser fiscal en la Argentina es muy complicado. Lo entiendo totalmente. Es muy fácil hablar desde acá y no tener que juzgar a un narco. Ahora, ellos eligieron ese laburo. Absolutamente. Por eso tendría que ser restituido. Nosotros elegimos estar acá y bancarnos los bifes cuando vienen. Sí, pero me imagino que va a haber algo de cansancio en algún momento. Pero muchas veces no es digamos, lo que yo trato de graficar no es la idea de que se llegó el sobre la jueza, es la coyuntura que no acompaña y yo no voy a inmolarme. ¿Está mal? Sí, pésimo, pero digo, es el no es que hay una coima detrás. ¿Me entendés? Ahora, el gobernador Sáenz decía, hay decisión política ahora por primera vez de combatir al narcotráfico. ¿Puede haber alguna decisión de decir, bueno, señores, esto no más? Lo puede hacer el gobierno. A ver, acá hay un tema que es importante. Cuando dicen hay que combatir el narcotráfico es un delito federal, está el presidente Milei en la Nación, que tiene la decisión. El tema es que la provincia de Buenos Aires está manejada por el kirchnerismo. Cualquier cosa que hagamos, nosotros como senadores, yo en mi caso como bonaerense, más allá de senadora bonaerense, digamos, me choca, digo, es más, me cita el fiscal, para no exponer a la gente, mañana voy yo a declarar todo lo que me contaron los testigos a mí. Voy y lo pongo en conocimiento para que Diego Tula no vaya y apriete en Ingeniero Alan a las 2 de la mañana el testigo que fue a decir que vio cómo disparaba. Yo lo hago y después estemos atentos a ver cuánto avanza la causa. Yo tengo la experiencia de la causa que yo represento con un cliente de mi estudio hace 4 años que los liberaron a todos. Estamos peleando en la corte, pero excepcionalmente llegamos ahí porque creemos que hay una cuestión constitucional, pero a mí me los liberaron y me los absolvieron todos en primera instancia. Entonces digo, cuando te pasa eso, vos decís, bueno, acá hay un tema que va más allá de la prueba. Acá hay un tema de decisión de política criminal. Tenés a la banda en la gobernación y que me voy a meter contra la banda. No está bien lo que digo, pero es sobrevivencia, ¿no? Supervivencia de alguna manera. Sebastián. No, es muy común. Puntualmente puedo darte ejemplos de 2 causas que llevé yo. Una no la voy a nombrar, que nos pasó algo parecido, que era una causa tan compleja que intervino el fiscal general. Y en una mesa donde estaban todos, estaba la brigada, asistencia a la víctima, todo, nos dijeron, señores,
hasta acá no podemos seguir porque nos van a matar a todos, no podemos seguir. Al lado mío estaba la víctima, una causa muy compleja pública que se llevó. Y te puedo dar otro ejemplo. En su momento también tuve la causa de Piti Álvarez, cuando mató a una persona, sabían dónde está, lo estaban buscando. Y nos indicaba a nosotros la defensa que lo vayamos a buscar. ¿Sabes por qué? Porque no lo querían a buscar, porque decía, si él dispara, nosotros nos vamos a disparar. Si él se suicida, nos matan a todos, nos rajan a todos. Entonces, fíjate el miedo que tiene. No, es muy difícil y no tiene las herramientas o la bajada de línea de arriba como para poder avanzar. Y así te puedo dar un montón de ejemplos que en la práctica lo vemos a cotidiano. Muy, muy difícil. Florencia, tenemos otro tema muy, pero muy importante. También una jubilada, 92 años, la pasó muy mal. Ahora vamos a meternos con eso. Pero antes quiero hacerte una consulta más con respecto a este tema. Vos me corregís, ¿eh? Sí. Olmedo, ¿es algo así como el Pata Medina en La Plata? Es la réplica. ¿Pero por qué la UOCRA genera esto? Es la réplica del Pata Medina en Varela, Berazategui y Quilmes. El hijo también. ¿Sí? Okay, estamos hablando pero hay otros gremios más razonables. No, ¿Por qué la UOCRA camionero genera este tipo de cosas? Hace 2 minutos quiero decirle algo para ver la irracionalidad que es el sindicalismo argentino. YPF tenía a la UOCRA, ponía el convenio de la... Explícame qué YPF que vende nafta. Teniendo la UOCRA de convenio, ¿sabes qué? Vinieron de aprete, estaban haciendo un asfalto, vinieron de aprete y la YPF tuvo que cerrar el convenio a la UOCRA. Entonces, es inviable, pero insisto, el sindicalismo argentino, como lo conocemos, solamente se sostiene por resoluciones estatales. La base, no. Esto que vimos en la calle está la patota, barra de Defensa y Justicia de Olmedo, tratando de maltratar a los trabajadores que se resistieron a que le saquen a su delegado que lo habían elegido voluntariamente y era el que los representaba. Mafia. El delegado 2 tiros. Pero gracias a Dios fuera peligro. Fueron a poner su delegado para quedarse con el negocio. No representan trabajadores. Nosotros tenemos la tranquilidad de saberlo, por eso tenemos éxito en las causas. Tengo procesado a Acuña, el de las estaciones de servicio, por bloquear estaciones de servicio. Los trabajadores con nosotros y veía la patota y le decían, no sirvas nafta. Y se veía en los videos cómo apretaban al trabajador. Por cuestiones de ellos. Entonces digo, no, hay que perder el miedo, esto te tiran el paro, que tiren los paros que quieran, este sindicalismo no va más, pero porque perdieron el recurso humano, que es el trabajador también, argentino. Absolutamente. La gente se cansó también. Bueno, un paréntesis chiquito, digo, las viandas de las que vos hablabas que también obligan a comprar a los empresarios, en algún momento eran un desastre, ¿no? Digo, para el propio trabajador que decían defender, ¿no? Bueno, pero hoy Olmedo también tiene sistema de vianda, o sea, cuando entran... Sí, había una discusión. Es había una como discusión el por Pata eso, Medina, exactamente hay lo otro mismo. Hay otro tema dolorosísimo. Es tremendo lo que pasó en Vicente López. 3 ladrones entraron a robarle a una abuela de 92 años. Es realmente increíble esto, ¿no? La ataron, hay imágenes de ella atravesando una crisis de nervios, pero los ladrones hacen lo siguiente, documentaron el crimen y lo documentaron de la manera más pavota que se les puede ocurrir. Se sacaron una foto y la subieron a Instagram. ¿Se entiende? No. Van a robar, atan a la abuela, una jubilada de 92 años, se ríen, se sacan la foto, la suben a redes sociales y la policía Mariel los engancha de esa manera. Con una particularidad, acá había un adulto de 26 años y 2 menores. Ahora, ¿cómo los definís? De verdad, ¿qué te sale visceralmente después de ver, pobrecita? A mí me sale que son los criminales perversos, ¿no? A la criminales abuela perversos. ahí atada y encima chapeando, o sea, saca lo peor de cada ser humano. Me salen dos cosas, ganas de en decir realidad. barbaridades. Bueno, yo lo pensaba lo mismo. Primero, que son unos criminales perversos, ¿no? Y segundo, son bastante pavotes, porque es una desprofesionalización, si me permiten la expresión, del crimen. Es una idiotez lo que hicieron, porque encima los terminaron agarrando. Obviamente esto no quita todo lo malo que hicieron antes. Quiero introducir de esta manera el siguiente tema. Hay uno que es mayor, hay otros 2 que son menores. Florencia, ¿qué va a pasar con los menores? Mira, acá hay un tema que hay que tratar en profundidad, que es la delincuencia juvenil, con los que trabajé muchísimo, por eso los conozco. En este caso, estos chicos a mí me parece que no son negligentes en su accionar, son impunes, no les importa morir. Entonces tenemos que entender que en la calle, afuera, hay un montón de pibes bomba, dispuestos a morir. Entonces, el trabajo de la ley, más allá de que me preguntás, ¿hay que bajar a 14 la de imputabilidad? Sí, pero no resuelve el tema en sí, porque hoy tengo 10 años robando. Lo que sí hay que hacer
es primero marcar el límite que ser menor no te da impunidad, que es lo que siempre trabajé yo cuando yo, digamos, en los institutos de menores, porque vos tenés que conocer la mentalidad del criminal, no importa si es grande, chico, pero sí para identificar el cómo. Yo saqué una conclusión muy gráfica. Hay un alto porcentaje de menores que delinquen que son resocializables, pero hay un porcentaje como estos que no son resocializables. La política siempre dirigió los recursos a los mismos, o sea, le dirigió el recurso a un asesino. Yo he conocido casos de pibes de 14 años que tienen 5 muertos adentro de la villa. Claro. Y, digamos, no les importa cuántos muertos, no saben cuántos mataron y no le importa morir. Entonces, esa persona no es recuperable. A esa persona el Estado no le puede asignar en primera medida el recurso para la resocialización. Hay que asignárselo a un menor primario que no mató, que no cometió un delito irreversible para poder trabajar integralmente sobre su inclusión. ¿Y con esto qué mientras haces? Mientras que hagamos demagogia de ningún pibe nace chorro, vamos a seguir teniendo abuelas muertas y delincuentes juveniles muertos a los 20 también, o sea, una montaña de muertos, porque acá el delincuente juvenil que es justificado por la progresía, que es la discusión que yo tuve eternamente con la progresía, cuando justifican al que delinque porque no tuvo oportunidades, primero es mentira, porque de 10 muchachos marginales, 1 delinque, hay 9 que salen por derecha, criado en la marginalidad institucional, o sea, si no con 50% de pobres estaríamos en guerra civil si la pobreza explicara la delincuencia, o sea, que es mentira, pero ellos te instalan, de hecho yo recuerdo que Ernesto Sanz presentó un proyecto integral de reforma penal juvenil, creo que hace 15 años. Cayó por un artículo que era el de la edad, pero había 60 artículos que hablaba de qué manera nosotros podemos evitar que un chico de 8 años acompañe a robar a uno de 14 que después termina ingresando al circuito delictual, cómo se trabaja con la primera infancia para evitar que entre a delinquir, porque cuando vos trabajás en eso evitás a la abuela que fue asesinada o lastimada. ¿Me explico? Ahora, sí. La política argentina nunca ha profundizado en esto. Entonces nosotros tenemos un gasto de recursos. Hoy pasa lo mismo en las cárceles. Vos entras a una cárcel, no sé si entraron a una cárcel últimamente, vos entras a una cárcel y la cárcel está más... Bueno, lo que vemos en las series un poco, digamos, dibujado, pero más o menos. El servicio penitenciario hace rato que no controla las cárceles. Pacta con el capo, al que respetan todos, y ese maneja la cárcel. ¿A cambio de qué? No me hagas quilombo. Y entonces, a cambio de que no me hagas quilombo en las cárceles, o sea, ni motines ni nada, vos manejas todo. Y le pagan por mes al carcelero para que se vaya. Eso pasa hoy. Ahora, ¿hay alguna política dirigida? Porque nosotros podemos entender a la gente está podrida. Ahora, si nosotros no tenemos una política carcelaria integral y profunda, esto es un agujero negro, la carcelaria de mayores y la de menores. Entonces lo que digo es, hay que reformar la ley, sí es un decreto ley de Videla el que estamos aplicando para los menores. Tenemos que dejar de romantizar a los menores, hay menores que son recuperables y menores que no. Lo lamento con toda el alma, pateo las villas hace 20 años. Hay menores que no se recuperan. Yo tengo que poner los recursos que son escasos para los que podemos recuperar. Estos pibes que se sacan la foto con una anciana ensangrentada no tienen recupero. Estos pibes, claro, si analizamos su antecedente, tienen 4 muertos dentro de la villa. Ahora, Sebastián, ¿qué se hace con estos, ¿no? En función de lo que dice Florencia, que uno la escucha es tan los real. Los tiempos cambian. Como una jubilación, hoy a los 60, 65 años por ahí es corta y está en discusión y en todos los países hay que cambiarla. También un menor, con el acceso a la tecnología y con todos los estímulos que va teniendo, va cambiando. Somos el único país, aparte de Cuba, que tenemos la ley a partir de 16 años que sea un menor punible. A partir de los 16 años es una locura. Te doy ejemplos. Europa maneja 14 años, salvo Inglaterra que tiene 10, Venezuela 12. Entonces, no quiere decir que va a ser sancionado como un adulto. Tiene que haber un régimen especial, porque hay convenios, claro, hay tratados internacionales, pero bueno, por eso, como dice la senadora, todo eso conlleva atrás un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y coincido también con lo del asesino o delincuente bomba, pero también hay un sentimiento que tienen cuando nos vienen a ver a nosotros, que cuando nosotros después hacemos las defensas, tienen un sentimiento que acá no pasa nada, de impunidad total, como por ahí lo tienen ustedes, que sienten cuando, hace ratito estábamos charlando con el ejemplo de Wokra, hay un sentimiento de que no pasa nada, de que no se aplica la ley, entonces ahí es donde hay que trabajar también. Pasó esto, se aplica, tiene que haber sanción, porque si no es un viva la pepa, entonces sí, se tiene que trabajar, tienen que hacer estudios socioambientales, porque también no es quitarlo a un menor, porque ese menor, aunque lo quites y tenga 20 años de pena,
después se va a poder reinsertar. Tienes que reeducarlo, de alguna manera formarlo, hacer un estudio socioambiental, a ver de cómo es su núcleo familiar, a ver si lo tenés que sacar de ese núcleo y ponerlo en la adopción. O sea, conlleva un montón de situaciones que hay que analizar. Entiendo que va a haber un proyecto que van a presentar, porque lo ha dicho la ministra de Seguridad, seguramente va a dar curso porque es algo muy, muy necesario. Sebastián, gracias por haber estado esta noche y quedarte también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Florencia, te quiero consultar a vos. Estás trabajando en el caso Vicentín. ¿Me contás Sí. en qué, por qué, el objetivo? No, nos sumamos. Obviamente hay un equipo de abogados que se dedica a los temas específicos, pero de alguna manera yo me sumé a la vocería, a contarles a la gente lo que está pasando. Y es cortito lo que quiero decir. Hace 2 años que debería haberse regularizado la situación de Vicentín, porque el 74% de los acreedores, digamos, acordaron con Vicentín la forma en que Vicentín iba a pagar y debería estar perfectamente resuelto. Perdóname, Vicentín, la cerealera. La digo, cerealera que tuvo alguien... problemas, que entró en default y todo lo que ya sabemos, que la intentaron expropiar y la salvó el pueblo, la intentó expropiar el kirchnerismo. Bueno, Alberto. ahora con otra metodología están tratando de que entre en cesación de pagos. Entonces, lo que quiero contarles es, si hay una situación en donde Vicentín entra en cesación de pagos, el único responsable se llama Rafael Gutiérrez, que es el presidente de la Suprema Corte de Santa Fe, que por algún motivo que se desconoce, retiene el caso hace 2 años, cuando en realidad no debiera haber nunca llegado a la Corte, porque la queja fue rechazada por la Cámara, justamente porque está los requisitos cumplidos. El 73% de los acreedores de Vicentín aceptaron el acuerdo cuando la ley pide el 50,1, o sea, sobrepasado. Vicentín emplea en forma directa 3.000 personas y en forma indirecta 15.000 personas. Vicentín está, su central está en el norte de Santa Fe, lo que es Reconquista, Avellaneda, las 2 ciudades del norte donde no hay nada excepto Vicentín. Impacta positivamente en el sur del Chaco y parte de Santiago del Estero. Casi 20.000 puestos de trabajo están en riesgo si entra en cesación de pagos. Entonces, lo que quiero manifestar es que el único responsable de esta situación se llama Rafael Gutiérrez, que dicho sea de paso, debería haberse retirado de la Corte porque ya tiene más de 75 y sin embargo no solamente está atornillado, sino que está, por lo menos con su actitud pasiva, promoviendo la cesación de pagos de Vicentín y poniendo en riesgo 20.000 puestos de trabajo, que sería una tragedia social para el norte de Santa Fe. Así que nada, eso estamos trabajando fuerte y llamamos a la reflexión, porque acá hay intereses muy oscuros que están queriendo que Vicentín no saque la cabeza. Recordemos Gracias. Vicentín, no, por favor, una de las principales cerealeras de la Argentina. Recuerdan todo el escándalo, el quebranto, la intención de estatizarla en la gestión de Alberto Fernández. Al principio, es más, Mariel, si mal no recuerdo, fue el primer escándalo importante en el gobierno de Alberto Fernández. Florencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos metemos ahora con otro tema muy importante. Y sí, porque hay paro de trenes en el día de mañana de 9 a 15.